se hace un ojal, así se pega un botón. Así se hace coincidir el botón con el ojal que acabas de hacer. No se dejan cosas sucias en la pileta de la cocina, ni siquiera un rato. Así se barre un rincón, y así toda una casa. Así se sonríe a alguien que no te gusta mucho. Así se sonríe a alguien que no te gusta nada. Así se toca la fruta para saber que no está podrida o rancia. Los verduleros son todos tramposos. Una vez más, aquí en Restos de Hornos hacemos un nuevo viaje literario virtual. Agarramos nuestras valijas virtuales también y nos vamos una vez más a Tucumán, más precisamente a Yerbabuena. Y ahí nos está esperando quien nos acaba de compartir un poema. Ella es Denise León y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Juan? Un placer que podamos compartir este ratito de poético y algunos versos más seguramente. Y quiero empezar justamente de dónde viene este poema que nos compartiste. Bueno, este poema que leí pertenece a un libro que se llama El trayecto de la herida, y dentro de ese libro una pequeña sección que se llama Cómo se hacen las cosas, que de alguna manera tiene que ver con ciertos mandatos femeninos y familiares, ¿no? El libro recoge un poco en esa sección esas cuestiones. Con respecto a tu poesía en general, ¿te sentís más cómoda o es donde mejor te movés, si se quiere, en este ámbito de escribir o bajar ese diálogo con vos misma? A ver, bueno, no diría nunca que la poesía tiene que ver con un ámbito de la comodidad. La poesía no es cómoda, la poesía es bastante incómoda. De hecho, bueno, siempre decimos que es la prima pobre de la prima pobre de la literatura. Hay muchos prejuicios respecto a la poesía, mucha gente dice que no la entiende, que es difícil, las editoriales le huyen, en fin, ¿no? No diría que es el ámbito de la comodidad de la poesía, pero sí diría que para mí la poesía es el ámbito como de la maravilla y de la sorpresa, ¿no? A mí la poesía me ha deparado como lectora mucha maravilla, ¿no? Mucha maravilla, muchas voces increíbles que, bueno, me acompañan en las cuestiones de la vida cotidiana. Y lo que tiene para mí la poesía, a diferencia de otros géneros como la narración, es que si bien la narración, digamos, el texto es más extenso, la prosa como que te manda en una sola dirección. En cambio, en el caso de la poesía, aunque el texto es más breve, se dispara o estalla como en muchas direcciones diferentes, como en muchas posibilidades de interpretación. Y eso es algo que a mí me interesa mucho. No cerrar el sentido, sino abrirlo. Hablas de que la poesía te maravilla y quería saber cuándo empezó justamente este camino de lo maravillosa que es la poesía para vos. ¿En la niñez, en la adolescencia, en el ámbito universitario tal vez? ¿Cuándo empezó? Pienso que generalmente, así como no vivimos una sola vida, sino que vivimos muchas vidas, ¿no? De hecho, bueno, en hebreo la palabra vida en singular no existe, solamente existe la palabra vida en plural. También tenemos como muchos comienzos y distintos comienzos para los vínculos con la poesía en particular, pero con la literatura en general. A mí la poesía me fascina desde muy chica. Nosotros teníamos como una costumbre en casa que antes de dormir mi mamá nos cantaba una canción y nos leía un cuento. Y en algún momento la canción también era reemplazada por algún poema que mi mamá se sabía de memoria y que quizá yo no entendía, o sea, no terminaba de entender completamente las palabras o el significado de cada una de las palabras, pero yo escuchaba como una música ahí, ¿no? Pienso en poemas como
de Rubén Darío, ¿no? La música, el poema o palabras que me parecían súper exóticas, como ipsipila en lugar de decir mariposa, y eso era algo que a mí me resultaba fascinante, que vos pudieras usar el lenguaje de todos los días, el mismo lenguaje que usabas para, no sé, hacer las compras o ir al colegio, el mismo, pero que se transformaba como en una especie, eso, de caja de donde salían cosas como maravillosas. Quiero saber quiénes fueron esas o esos primeros autores, autoras que te han marcado, que tal vez te acompañan desde esa época, o bueno, por ahí te marcaron y quedaron en el recuerdo, que están ahí, no sé, en alguna mesita de luz, en un mueble dando vueltas y los vas retomando a través del tiempo. Contame un poquito de eso. Mi hijo más grande siempre dice que en nuestra casa hay más libros que gente. O sea que libros tenemos amontonados en muchos lugares, por todos lados, en el piso, en la silla, en las mesas de luz, en las camas, hay libros por todos lados. Yo me acuerdo con mucho cariño de un libro que me regaló mi mamá cuando era chica que se llamaba Flor Nueva de romances viejos, que incluía todo el romancero español, ¿no? Y a mí me resultó fascinante porque también entronca un poco con la tradición sefaradí, o sea, yo soy nieta de inmigrantes sefaradíes, y bueno, el romancero español tenía como mucha proximidad con ciertas canciones que cantaba mi abuela, de hecho son como quizá poemas o canciones de la misma época. Y también recuerdo la fascinación que sentí cuando leí a Lorca, Federico García Lorca por primera vez a los 15 años. Era como que, o sea, no lo podía creer, no podía creer que alguien hubiera escrito algo así. Me resultaba una cosa increíble. Pero bueno, también me pasó con Rulfo, me pasó con diferentes autores, y lo que yo siento, uno no sabe exactamente, o porque quizás uno a veces cree que hay ciertos autores que te marcan más, pero después resulta que en tu poesía resuenan otros que vos ni te imaginabas. Entonces no sé si uno sabe o es consciente totalmente de los autores que te marcan. Pero para mí también ha sido mucho, muy importante, ya de más grande, cuando empecé a descubrir la poesía norteamericana escrita por mujeres. Esa fue una experiencia como muy liberadora para mí. Elizabeth Bishop, Marianne Moore, Sharon Knowles, bueno, Emily Dickinson también, por supuesto, porque son como poetas que escriben sobre cuestiones que yo no me imaginaba que podían entrar a la poesía, ¿no? Sobre la enfermedad, sobre minucias de la vida cotidiana, sobre los insectos, sobre las flores, sobre el mantel, sobre la mesa, sobre el jardín, o sea, todo lo que puede pasar dentro de un jardín. Pienso en Louise Gluck, que bueno, hace poco tiempo obtuvo, ¿no?, el premio Nobel, pero durante mucho tiempo fue una poeta prácticamente desconocida. Entonces es como que esas poetas me abrieron a mí un camino de posibilidades. Hace un momento, bueno, al principio de hecho, hablaba justamente de la incomodidad de la poesía. Entonces, me gustaría saber si en esos momentos, esos primeros autores o de todos los que has nombrado hasta ahora, vos sentías que te incomodaban y tal vez no estaban, no tenías como el concepto trabajado. Creo que se entiende más o menos, lo habrás visto después en el ámbito universitario y profundizando, pero si de todos los que me has nombrado, bueno, se prestaron a eso en los primeros tiempos de lectura. Bueno, quería que me cuentes de eso. Bueno, sí, yo creo que hay poetas que, digamos, a mí lo que me pasa con los poetas que me fascinan es como que identifico como un tono de voz que me resulta nuevo, que me resulta a veces incómodo, inquietante, pero es como un libro que no puedo dejar, digamos, al que tengo que volver, incluso aunque me conmueve y me perturbe, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en la experiencia de leer a César Vallejo, o de leer a Blanca Varela, o de leer a Mirta Rosenberg. O sea, son como poetas fascinantes y también, bueno, como eso, que te generan algún tipo de conmoción, y es como que ya no te olvidas nunca más. No sé, hay un verso de Mirta Rosenberg que yo ya no sé hace cuántos años lo leí, que tiene que ver también con la experiencia de la enfermedad que ella tuvo en su última etapa, y donde ella dice que desde la posición en la que se encuentra, que es la posición de estar sentada,
ve las mismas cosas, pero ve más, ¿no? Y ese verso es como terrible y al mismo tiempo, bueno, abre un mundo de posibilidades que tiene que ver justamente con eso, con cómo la mirada de la poesía, o la poesía es como un ojo, y que enfoca distintas cuestiones o distintos aspectos de la realidad desde, desde una posición, que no es lo mismo estar sentada que estar parada, que estar acostada, mirar desde un costado, mirar detrás de una cortina, mirar de frente y abiertamente, mirar con vergüenza, mirar con pudor, mirar con miedo, ¿no? Entonces, para mí, como que la experiencia de la poesía es perturbadora en ese sentido, y porque además es como que la poesía busca o gira, podríamos decir, en torno a un centro, o el poema gira en torno a un centro que nunca se termina de alcanzar de todo, pero la experiencia del viaje, ¿no? Es transformadora. Me contaste esta cuestión de que tu mamá, cuando eras niña, te contaba cuentos, algún poema que se acordaba y todas estas cuestiones. ¿Esto está relacionado con tu origen sefardí? ¿O ella, digamos, era más relacionada más a la literatura universal? Mi mamá era una lectora muy curiosa y muy ávida, y leía, no solamente leía literatura, leía filosofía, leía historia, y siempre tenía como alguna anécdota deslumbrante para contar, y también tenía siempre el libro en la mesa de luz. Yo me acuerdo haber visto por primera vez una edición de Kafka en la mesa de luz de mi mamá, el libro de García Lorca, las obras completas de García Lorca eran de ella, o sea, tenían tenían su nombre en la tapa, y siempre estaba comprando libros, ¿no? Y leyéndonos diferentes cuentos. Pero yo creo que como que quizá la herencia sefaradí tiene o viene más en el contacto con mi abuela, que también era una contadora de cuentos, pero mi abuela era una narradora oral, o sea, era inventora. No nos contaba cuentos leídos, digamos, sino cuentos inventados, y muchos de esos cuentos tenían que ver con la vida de ella. O sea, ella hacía de la historia de su vida un cuento. Y era, bueno, como muy divertido porque les contó el cuento de su vida a los hijos, después les contó el cuento de su vida a los nietos, y siempre había como diferentes versiones circulando de la historia de su vida, ¿no? Con diferentes variantes, pero ella logró a través de esa estrategia que, o sea, que todos estemos atentos y que todos sepamos su historia. Y hasta el día de hoy nos seguimos acordando de las cosas que contaba, que por supuesto una gran parte, o no sabemos hasta qué punto eso es ficción y hasta qué punto es realidad, ¿no? Que tampoco importa, obviamente. Pero como que la cuestión sefaradí entró más por ahí. Yo pasaba mucho tiempo con mi abuela, cocinaba con mi abuela, tejía con mi abuela, entonces, bueno, hablábamos de todas esas cuestiones. Bueno, me queda entonces preguntar si retomaste o agarraste la posta de seguir ese tipo de narrativas, por ejemplo, con tus hijos. Me refiero a esto desde el lado de compartir una historia inventada, de compartir poesía también, para justificar también de alguna manera la cantidad de libros que hay en la casa. Bueno, hasta que lo soportaron, les canté. Fueron el único público para el cual he cantado en mi vida y que les gustaba lo que yo cantaba. De hecho, canto muy mal, pero bueno, a mis hijos les gustaba y les canté durante mucho tiempo. Les canté, entre mi repertorio había canciones sefaradíes, pero también himnos escolares, bueno, canciones infantiles, etcétera, etcétera. Y también les leí, o sea, teníamos la costumbre de la lectura antes de dormir. Y cuando se cansaron de eso, también hubo una época en que empezaron a pedir como cuentos de la familia, historias de la familia o anécdotas de ellos cuando eran más chicos, o de los tíos. Y bueno, conocen la historia de mi abuela. Pero es interesante eso porque creo que hay como un momento de la vida donde uno como que corta con eso, quizá corta un poco con ese pasado familiar o necesita distanciarse, y cuando se hace más grande vuelve de alguna manera o retoma ciertas cuestiones del pasado, ¿no? Yo me reencontré con el judío español o con el ladino de grande, o sea, no en vida de mi abuela, cuando mi abuela vivía y hablaba, digamos, hablaba en judío español, nosotros le hacíamos burla y le decíamos que hablaba mal. No reconocíamos que ahí había una lengua,
pero bueno, yo siento que he recibido la música del judío español de ella, entonces he vuelto a eso muchos años después, pero la música estaba ahí. Denise, si te parece, te invito a que nos compartas algunos de tus poemas. Bueno, dale. Voy a leer justamente algunos poemas que están escritos en forma bilingüe, o sea, han sido concebidos originalmente en judeo-español y después traducidos por mí al castellano. Y están incluidos en un libro que se llama El saco de Douglas, ¿no? Que tiene que ver con el hecho del saco de Douglas, es un órgano que solo tenemos las mujeres. Este libro son historias de 3 mujeres inmigrantes, justamente el saco de Douglas, pero también la idea del saco como esa bolsa que llevaban los inmigrantes, como con lo poco que podían cargar, ¿no? Cuando se iban se llevaban lo poco que podían meter en una bolsa. Lo vimos partir con las cabezas echadas para no sentir el viento. Nos quedamos ahí, asentadas, sin llorar, sintiendo y que mancaba desde siempre. Era en verano y mi madre dijo, no te quites los chapines. Se escapó Dismir en un vaporico que era el último, sin despartirse. Topó el último y se vino. Iba sin chapines para abayarse mi padre, escapado del Ashker turco. Dijo mi madre que se los había jugado a las cartas en el barco de Vinida y que me tuvo en los brazos cuando nací y que no me soltaba por nada del mundo. Sus dedos largos de ceniza me enseñan la estampa amofecida de la boda. ¿Me estás viendo? Este es él y esta soy yo. Y los chapines y los labios apegados de la novia que parecen cudiar una promesa. La estampa también cruzó la mar y se inclina como arrodillada en el estante y el gesto de cuando se quitaba las pulseras. Sus dedos de ceniza que no tocan la tierra. Sus dedos largos soltaron los mis dedos. Solo me quedaron las promesas. Lo vimos partir con las cabezas inclinadas para no sentir el viento. Nos quedamos ahí, sentadas, sin llorar, sintiendo que faltaba desde siempre. Era verano y mi madre me dijo, no te saques los zapatos. Se escapó de Esmirna en un barco que era el último, sin despedirse. Tomó el último y se vino. Iba sin zapatos para bajarse mi padre, escapado del ejército turco. Dijo mi madre que se los había jugado a las cartas en el barco de venida y que me tuvo en los brazos cuando nací y que no me soltaba por nada del mundo. Sus dedos largos de ceniza me muestran la foto envejecida de la boda. ¿Estás viendo? Este es él y esta soy yo. Y los zapatos y los labios unidos de la novia que parecen cuidar una promesa. La foto también cruzó el mar y se inclina como arrodillada en el estante y el gesto de cuando se sacaba las pulseras. Sus gestos de ceniza que no tocan la tierra. Sus dedos largos soltaron mis dedos. Solo me quedaron las promesas. Voy a estarme quieta para que nada se mueva. Yo, chiquitica, yo en mi casa, asentada en la cocina. A través del humo que mocha las ventanas, se escuchan las campanadas de las eclesias griegas. Voy hacia atrás para no saber lo que estoy tocando, para no saber que mi mano acaba en mis dedos, que mis dedos están y muertos. Mi madre
Se me soltó de la mano como cuando se quitaba las pulseras. 3 meses dormimos juntas en el hospital, en una camica hecha de sillas. Tengo 11 años y voy hacia atrás. Veo el humo caliente de la cocina y me inunda el hueso amarillo de las naranjas. La cáscara es dura y mi madre sudada corta los gajos con un cuchillico esmolado. No son mis dedos. Me quedo quieta, pero la cáscara se desprende. La piel se desprende y brilla en la olla mientras la cuchara la menea. Esta va a ser comida para los pescados, dicen. Afuera cantan 10 hombres, mas aquí hay 2 y muertas. Voy a quedarme quieta para que nada se mueva. Yo, niña, yo en mi casa sentada en la cocina. A través del humo que moja las ventanas, se escuchan las campanas de las iglesias griegas. Voy hacia atrás para no saber lo que estoy tocando, para no saber que mi mano acaba en mis dedos, que mis dedos están muertos. Mi madre se me soltó de las manos como cuando se sacaba las pulseras. 3 meses dormimos juntas en el hospital en una cama hecha de sillas. Tengo 11 años y voy hacia atrás. Veo el humo caliente de la cocina y me inunda el olor amarillo de las naranjas. La cáscara es dura y mi madre, sudada, corta los gajos con un cuchillo afilado. No son mis dedos. Me quedo quieta, pero la cáscara se desprende. La piel se desprende y brilla en la olla mientras la cuchara la mueve. Esta va a ser comida para los pescados, dicen. Afuera cantan 10 hombres. Aquí hay 2 muertas. Mi madre no llora ni cafurea, labora sin parar. La partencia de mi padre es un punto lejano en sus hoyos oscuros que se humedecen mientras lava. Es tarde y las solombras se extienden y nos rozan la sangre. Respiramos como los peces y no nos decimos nada. Estamos solicas, las 2, casi como si él no hubiera existido. Apenas nos queda un nombre y una carta sin aderezo. Vende la casa y venite. Mi madre levanta su cara hasta mi frente y el lienzo refresca mi piel calenturienta. Siento el huesmo áspero del jabón y el agua mientras llego a esconderme entre la ropa mojada. Mi padre no quería morir. Se fue escapado mi padre sin chapines, huyendo del Lashkar turco que arrasaba con todo. Dijo, vende la casa y venite. ¿Ma a dónde nos íbamos a venir nosotras? Mi madre dice mi nombre con voz queda. Ya es la noche y la ropa tendida gotea como si se fuera hundiendo a vagar en la tierra. Mi madre no llora ni protesta, trabaja sin parar. La ausencia de mi padre es un punto lejano en sus ojos oscuros que se humedecen mientras lava. Es tarde y las sombras se extienden y nos rozan la sangre. Respiramos como los peces y no nos decimos nada. Estamos solas, las 2, casi como si él no hubiera existido. Apenas nos queda un nombre y una carta sin remitente. Vender la casa y venite. Mi madre levanta su cara hasta mi frente y la tela húmeda roza mi piel afiebrada. Siento el aroma áspero del jabón y el agua mientras juego a esconderme entre la ropa mojada. Mi padre no quería morir.
Se fue huyendo mi padre sin zapatos, huyendo del ejército turco que arrasaba con todo. Dijo, vende la casa y venite. Pero ¿a dónde íbamos a ir nosotras? Mi madre dice mi nombre en voz baja. Ya es de noche y la ropa tendida gotea como si se fuera hundiendo poco a poco en la tierra. Con nosotros, desde Yerbabuena, Tucumán, Denise León. Denise, bueno, el primer poemario salió allá por el 2008, ¿no? Poemas de Estambul. Ha pasado un tiempo, en el medio por supuesto hay otras publicaciones, diferentes tipos de trabajos, me imagino, metodologías y demás. Quería saber si estás en proceso de un poemario nuevo que estés trabajando o simplemente, bueno, esbozando algunos versos. ¿Cómo estás en ese sentido? Bueno, ahora mismo estoy trabajando, podríamos decir, sobre dos proyectos diferentes. Uno se llama Karabakí. Karabakí es una palabra en griego que se utiliza para referirse a un barco pequeño, pero también se llamaba Karabakí una pieza, digamos, que va en la máquina de coser, que guía de alguna manera la costura. Y a mí me interesa un poco recuperar esta experiencia femenina de la migración, o sea, las mujeres han dejado muchos menos testimonios escritos que los hombres de sus experiencias en general, en el caso de las mujeres judías específicamente, sobre todo porque las mujeres, bueno, no aprendían, no se les enseñaba ni a leer ni a escribir, no se consideraba que tenían que participar en los eventos públicos, en la sinagoga, estaban como recluidas en el ámbito del hogar, y entonces lo que tenemos muchas veces no son testimonios escritos de esas experiencias, sino otro tipo de materiales como todo lo que es bordado o tejido o cosido, ¿no? Bueno, de hecho, mi abuela se pagó su viaje haciendo sombreros. Mi abuela era sombrerera, ¿no? Entonces, un poco lo que estoy tratando de trabajar en este proyecto en Carabaquí tiene que ver con esa experiencia, ¿no? Con ese testimonio material o esas otras superficies testigo, como son los bordados, los tejidos, ¿no? La costura. Eso por un lado, y después estoy trabajando en otro proyecto, bueno, muy incipiente, que todavía no tengo opciones, pero todavía no he definido un título, donde estoy trabajando con distintos registros que tienen que ver con mi hermana. Yo tengo una hermana que murió antes de nacer yo, que se ahogó en la pileta de casa, y familiarmente, digamos, un poco la decisión fue para protegerse, por supuesto, pero es como que en casa no había fotos, no se contaban historias, no se hablaba de ella cuando nosotros éramos chicos. Bueno, era un dolor insoportable, por supuesto, para mis padres. Entonces, de alguna manera, sobre esa experiencia de silencio, yo estoy reconstruyendo algunas cuestiones, ¿no? Entonces, va un poco por ahí la cosa. Bueno, como siempre, estás a través de la poesía hablando y retomando esto que me dijiste al principio, desde la incomodidad, pero también desde la maravilla. Estás en estos nuevos trabajos que por lo menos de mi parte me dejan muy expectantes con eso. Estimada Denise León, yo te quiero agradecer muchísimo este rato que hemos compartido, que hemos conversado. Muchísimas gracias por este tiempo. Y sin más, para cerrar esta charla, me gustaría que nos compartas el último poema. Bueno, muchas gracias también a vos, Juan. Para mí ha sido un placer esta charla. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y cierro con un poema del mismo libro con el que empecé, del trayecto de la herida. Como un animal perseguido que se percibe otro en su sombra y salta el cerco, no por saltar, sino para estar del otro lado, así salto las palabras, solo para apurarlas, solo para estar del otro lado.